Don Edgardo Lorte, muy buenos días, gracias por estar aquí en Señal Alternativa. Buenos días, Oscar, y gracias por la oportunidad de dirigirme a tus televidentes, ¿no? Y espero pues estar a la altura de esta entrevista. Por favor, oiga, el tema anticorrupción. Bueno, tú has hecho un panorama bien claro, ¿no? Es escandaloso cada vez más, inclusive que las instituciones que debieran velar por la corrupción, prácticamente las apañen, ¿no? Con ese evento último organizado por la Contraloría al que has hecho referencia, prácticamente ha sido no un foro contra la corrupción, sino un foro pro corrupción, porque tú mismo lo has dicho, que hay varios los líderes políticos que han estado ahí, están cuestionados actualmente por temas por lo menos de indicios de corrupción, ¿no? Llámese Castañeda, llámese Keiko Fujimori, el mismo Alejandro Toledo, ¿no? Ellos tienen cuestionamientos de investigación de corrupción. Claro, pero una investigación que no significa que sean culpables, porque al final de esta investigación, curiosamente, siempre salen libres los fiscalizados. Ese es el drama del país, ¿no? El drama del país, ese es ¿no? el drama del país, ¿no? Que se inician con denuncias bien sustentadas, serias, llegan a las instancias que deben llegar, como la Fiscalía, y el Congreso comienza a tomar control, formando comisiones investigadoras para que al final no haya ni un sancionado. Ahí tenemos el caso, pues, el más reciente, el Petroaudios. ¿Quién está sancionado ahorita por el caso Petroaudios? Nadie. Solamente hay dos lobistas que están medianamente internados, uno con libertad en domicilio. Pero que no significa que al final sean sentenciados. No. Y habría que verificar si efectivamente también el León Alegría está preso, ¿no? hay que verificar esas cosas porque suceden muchas cosas en los penales. Ahora, en medio de todo este tema de lo que significa la pelea contra la corrupción, tenemos, por ejemplo, un dato, ¿no? Un dato de la propia Contraloría de casi 10.000 funcionarios públicos investigados con denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, solamente 100 han sido sancionados. Eso demuestra la debilidad, ¿no?, de las políticas anticorrupción. Nosotros cuando lleguemos al gobierno vamos a fortalecer, ¿no?, esas políticas anticorrupción mediante leyes más claras, ¿no?, y que sancionen decididamente, ¿no? Sobre todo no coludirse, ¿no? O sea, eso tiene que ser una política de Estado, no coludirse ni apañar los actos de corrupción, sea quien sea, no porque es un miembro del partido o porque es un amigo se le va a avalar. Si cometió un delito tiene que pagarlo, hay que ser claros. Ahora, alguna vez yo he escuchado precisar de que si se sancionara a los corruptos, el país se quedaría sin funcionarios públicos. Esperemos que no sea así, porque sería muy dramático. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo, pues, ¿no? Y ya vendrá una nueva generación, ¿no?, más sana, más ética, que tendrá que gobernar este país. Pero nosotros queremos limpiar de corrupción el país. Ahora, ¿cómo enfrentar la corrupción si, por ejemplo, hoy día el sistema judicial, sus trabajadores reclaman mejores salariales? Sí, es parte del problema, ¿no? Es parte del problema porque los trabajadores del Poder Judicial, de la Fiscalía misma, ¿no?, están muy mal remunerados, ¿no? Muy mal remunerados, de tal forma que ellos, pues, en muchos casos se ven presionados por la necesidad de su familia y caen en actos de corrupción, pero es una puntita de la madeja, ¿no? Si de repente es la menor, ¿no? Nuestros jueces. Bueno, ya conocemos, pues, lo que está pasando. No solamente la corrupción, hay que entender la corrupción no solamente porque corre dinero, ¿no?, sino hay una corrupción política, se puede decir, donde por favores políticos se deja en libertad a varios procesados por corrupción, ¿no? Y vemos que el manejo que viene desde las altas esferas del Poder Judicial para poner jueces adeptos y hagan estos trabajos para liberar a los políticos que están involucrados en casos de corrupción. ¿Cómo el ciudadano puede entender, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial si sus jueces son necesariamente designados en las más altas esferas por el poder político? Bueno, con la Constitución del 79 trató de enmendar eso, creando el Consejo Nacional de Magistratura.
En el 93 se ratificó de alguna manera, pero de todas maneras hay injerencia, pues. Hay injerencia porque desgraciadamente los poderes del Estado están influenciando demasiado en las instancias que deberían nombrar a los magistrados, ¿no? Frente al tema de la corrupción, el Partido Nacionalista, por ejemplo, ¿tolerancia cero? Efectivamente, nosotros no vamos a tolerar para nada la corrupción. Inclusive planteamos los planteamientos que nosotros estamos haciendo y no es reciente, sino desde que iniciamos nuestra campaña en pro del país. Planteamos la no prescripción de los delitos, sea cual fuere, ¿no? Incluidos los delitos que involucran actos de corrupción, ¿no? La inhabilitación de por vida de los funcionarios involucrados en actos de corrupción para que no vuelvan a ser parte de la administración pública. Y tercero, ya he dirigido a los presidentes de la República un juicio de residencia, pues, para que mientras los 5 años posteriores a su mandato no pueden abandonar el país mientras que no tengan claras las cuentas. ¿Cuánto usted cree que el tema corrupción, solucionar o mitigar en algo del tema corrupción, se puede hacer en un periodo de gobierno, es decir, en 5 años? Yo pienso que es un proceso, ¿no? Pero hay que iniciarlo. Hay que iniciarlo porque también hay que cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Acá es la mentalidad del más vivo, ¿no? Del que saca provecho. De Pepe el Vivo. Claro. Debe desaparecer. Debe desaparecer, ¿no? Pero eso va a ser un proceso porque son generaciones que se han formado con esa mentalidad, ¿no? Ahora, la pregunta que se haría a cualquier ciudadano de a pie es ¿cuál es la garantía que un probable gobierno nacionalista no haya corrupción? ¿Cuál es la garantía? Bueno, ninguno de los que están ahorita en el Partido Nacionalista tiene problemas de corrupción. Ninguno. O sea, y la garantía sería pues que nosotros por eso estamos proponiendo la no prescripción de los delitos. Porque nosotros estaríamos poniendo la soga al cuello. Oiga, pero el propio Ollantumala fue sometido a una investigación durante casi 3 años. Él nos comentó en una entrevista que hemos tenido el día lunes y que hemos difundido el martes aquí en Señal Alternativa, que 3 años y medio se pasó el investigado. Efectivamente, y él afrontó con toda responsabilidad, afrontó esos juicios, ¿no? Él, como él siempre lo dice, nunca se ha corrido sintiéndose inocente, ¿no? Y él medianamente dentro de las leyes que funcionan en el país, él ha demostrado, ha ratificado, mejor dicho, su inocencia, ¿no? Porque toda la vida ha sido inocente, ¿no?